Amigas y amigos afinados al Ríos Deportes, un placer saludarles a todos ustedes. En esta ocasión con gratas noticias. Afortunadamente ya se ha mencionado que el equipo de los Tigres de Quintana Roo van a permanecer en la Liga Mexicana de Béisbol. La verdad que era complicado pensar que este equipo con un gran respaldo, sobre todo historial, desapareciera de un plumazo. Pero sabiendo lo que es la historia del ingeniero Carlos Peralta, pues sí, la verdad que a muchos les metió bastante miedo en ese sentido, sobre todo a la afición felina, que todavía hay mucha en esta Ciudad de México y en diferentes partes de la República Mexicana. Se extendió una carta, todos movidos a través del Facebook por parte del señor Gerardo Pérez de Cruz, y posteriormente de esa carta parece que sí le mueve algunas cuerdas sentimentales y se vende este equipo a varios personajes de lo que es Yucatán, es lo que se menciona. Ya lo habíamos comentado nosotros a través del Facebook el día 13 de febrero de que este equipo era vendido, que se iba a quedar a la Liga Mexicana, que se iban a dar más adelante pormenores ya oficiales, pero que sabíamos nosotros por fuentes allá de Cancún de que el equipo de Tigres iba a permanecer en esta ciudad, y afortunadamente así fue. Y así que pues una felicitación enorme a toda la afición felina, que este equipo de los Tigres, que tienen desde 1955 ya en la Liga Mexicana de Béisbol, que fueron los que nacieron como campeones, porque ese primer año precisamente fueron campeones. Y por eso mismo también platicamos, tenemos una entrevista con el señor Alejandro León, que es un hombre histórico, hablando en ese aspecto, porque él escribió 2 libros del equipo felino, y nos va a platicar varias situaciones, varias cosas de los Tigres, precisamente, más que nada en cuanto a su historial. Así que lo vamos a escuchar a don Alejandro León Cázares, que fue periodista con el diario La Afición, ese diario que escribió muchísimo de béisbol, y ya posteriormente, ya entrado los años 90, prácticamente en la recta final, ya para los 2000, desapareciendo, dejando de hablar del béisbol, sino de otros deportes. Así que vamos con don Alejandro León Cázares a escucharlo en esta entrevista. Efectivamente, el béisbol empieza siendo una liga, la Liga Mexicana, una liga pirata. ¿Por qué? Porque no estábamos afiliados al béisbol organizado. Entonces, pues entraban equipos, salían equipos. Simplemente el Pachuca entró 2 veces y salió 2 veces, algo así. El Torreón hicieron una liga que llamaron Cismática. La Cismática. Donde la mitad de los equipos se fue a la otra liga y luego vinieron de regreso a pedir posada. Torreón, Tampico, sí, ¿no? y los regresaron a la Liga Mexicana y les admitieron el récord de ganados y perdidos. O sea, era una serie de anomalías que nomás no. Sí, exacto. No era profesional. No era un profesional, no era organizado. Organizados. Entonces, pues imagínate, los equipos tenían, tú leías las listas de los equipos, y allá entre los últimos que había, veías un Ray Garza Gómez, veías un Romo Chávez, veías un Beto Ávila. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los peloteros que jugaban aquí eran norteamericanos de color, sí, cubanos y puertorriqueños, porque también venían puertorriqueños y venezolanos en aquellas épocas. Había nicaragüenses, panameños, de todos. Y mexicanos había pues 2 por cada equipo, 3 por cada equipo, ¿no? Eran los menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene ya el asunto de hacerse una liga profesional, te digo, en el 37 efectivamente, como lo mencionas tú, empiezan a llevar estadística. Ya fue una liga más formal. Y entonces ya no podían salirse de la liga y regresar, ¿verdad? Ya era más organizado el asunto. Y en el 55 se adhieren al béisbol organizado. Y ahí nacen los Tigres. Ese es el nacimiento de los Tigres. Alejo Peralta hace un convenio con los Piratas de Pittsburgh. Y pues les está yendo de la patada porque tienen un equipo muy malo, ¿no?
y todos los demás equipos les dan unas palizas tremendas, y entonces él dice, bueno, yo tengo un convenio con Piratas, oye Piratas, mándame jugadores. Y le mandaron 12 jugadores. Entre ellos venía Leo Rodríguez, que ese año fue campeón bateador. Leo Rodríguez, que ahora sí que junto con Freddy Waters, el otro tremendo pitcher, el que le decían el barbero, Salvatore Magli, el catcher famosísimo, Cochrane, uno de ellos, que bueno, o sea, empezaron a traer peloterazos de ligas mayores, pero ya con convenio, porque los que se traía Jorge Pasquel antes del 55, pues era porque el dólar estaba parejito con el peso, y entonces Jorge Pasquel, que era un ministro de aduanas o no sé qué, era un cuate de dinero y le encantaba el béisbol, y entonces se traía peloteros que un día estaban jugando con Cardenales de San Luis y al otro día aparecían enfundados en el Azules del Veracruz. O sea, que, imagínate, pues eso le dio mucho auge al béisbol mexicano. ¿Por qué? Pues porque aquí venían a la Liga Pirata. Entonces, te digo, llega el 55, se meten al béisbol organizado y aparecen los Tigres. Y cosa curiosa, esos Tigres, pues con muchos refuerzos, después de estar a 20 y tantos juegos del primer lugar, acaban campeones por los refuerzos que trajeron de Estados Unidos. Bueno, 55, 56 quedan más o menos en segundo, 57, o sea, poco a poco van avanzando. Pero entonces se va Chuck Genovese, que era el manager, y llega Memo Garibay. Y don Memo Garibay, que en paz descanse, era un enamorado del béisbol mexicano. Él decía, si nosotros podemos, el hecho de que aquellos sean güeros no quiere decir que los vamos a cargar, ¿no? O sea, que nosotros podemos. Es cuando surge la primera escuela de béisbol, que se llamó Escuela de Béisbol del Seguro Social, porque ahí era en el Seguro Social, en el Parque del Seguro Social. Entonces, don Memo Garibay, en complicidad con Alejo Peralta, empiezan a pensar, vamos a hacer un equipo de puros mexicanos. Y empiezan a preparar muchachos. Entonces había la Liga Central, que era el equivalente a lo que son ahora las academias. Y en Aguascalientes, que era la sucursal de los Tigres, oye, de ahí surgieron peloterazos, mano, que luego vimos en Liga Mexicana. Entonces, como igual de Fresnillo, Zacatecas, salieron peloterazos para los Diablos Rojos del México. Y de San Luis Potosí, pues salieron peloterazos que nomás para muestra. De ahí surgió Héctor Espino, imagínate. Entonces, pues con eso queda dicho todo lo que se avanzó en ese lapso, ya estando dentro del béisbol organizado. Y entonces, pues llega el famoso cuadro del millón. Rubén Esquivias en primera, Kiko Castro en segunda, Fernando Remes en el short y Armando Murillo en tercera, con Chamaco Garza en el izquierdo, Estrellita Ponce en el central y Héctor Barneche en el derecho. Y los catchers eran Eloy Gutiérrez y Gregorio Luque, que empezaba en ese entonces. Gregorio Luque había empezado con los Mineros de Fresnillo, o sea, él pertenecía a los Diablos. Pero como Diablos en esa época tenía muchos catchers. Tenían a Beto Palafox, tenían a Humberto Ayala, tenían a Cosme Retamosa, tenían a Bimbo Villegas, creo que se llamaba, algo así. O sea que tenían un exceso de catchers, entonces vendieron a Gregorio Luque, que, digo, no supieron lo que vendieron en esa ocasión, porque Gregorio Luque se convirtió en un magnífico pelotero y después en un extraordinario manager. Y te digo, lo cambiaron, me acuerdo muy bien, por un chamaquito
Abundio Hernández, que era shortstop, con muy buenas manos. Pero a ese chavo no le gustaba el béisbol. A él lo que le gustaba era el rock and roll. Él tocaba y eso es lo que quería, era dedicarse al rock and roll. Entonces, en la primera oportunidad que tuvo, pues se fue al rock and roll. Y fíjate, los Diablos perdieron a un catcher de la categoría de Gregorio Luque. Ahora, aquellos Tigres tenían a Arturo Cachux, que era un picherazo, al zurdo Robles, Jesús Robles, que también, olvídate, pues, Nicolás García, el Conejo Díaz, o sea, eran puros pitchers mexicanos. El Peluche Peña estaba entonces con los Tigres. Y eso sí, era descontrolado, pero tiraba re duro, mano. Y luego llegaba ya Vicente Romo también. Después llegó Vicente Romo. Para sí, pero eso fue después. Tantos. Pero de que tuvieron, no, de picheo estaba Horacio Solano, estaba el otro muchacho, Sóstenes Verdugo. Esos estaban catalogados para ligas mayores. Y empezaron ahí con los Tigres. Entonces te digo, llega el año del 65, pone a Alejo Peralta de manager, a Chito García, corre a Memo Garibay, y bueno, pues olvídate, es con eso en contra, porque toda la gente del Tigres quería mucho a Memo Garibay, inclusive algunos periodistas, y entonces a Chito no lo querían, porque Chito siempre era pues muy farol, muy seguro de sí mismo. Y entonces llega Chito García y ganan el campeonato, jugando con puros mexicanos. Eso es como para ponerlo con letras de oro en el Salón de la Fama, cuando haya Salón de la Fama. Sí, porque qué bárbaro, ¿no, hombre? Qué trabajal el de Chito García. Bueno, en esas épocas no nomás era el manager, era gerente y creo que también manejaba el autobús, fíjate. O sea, era el todólogo. Y además que Chito, con la muleta de que era compadre de don Alejo Peralta, luego se le ponía al brinco, ¿no? Porque me llegaba don Alejo al parque y le decía, Chito, a ver, tráeme el line-up. Y ya se lo llevaba a Chito. No, te voy a dar uno nuevo porque ahora va a manejar Cantinflas. Mi compadre Cantinflas va a manejar. Y Cantinflas hacía el line-up. Y órale. Y eso a Chito lo vendía, ¿no? Entonces... De Luna, diseño y decoración. Todo a la medida para casa o oficina. Tenemos persianas económicas verticales de PVC o tela, enrollables, romanas, sheer elegant, panel japonés, telas semi-translúcidas, blackout o malla solar. Podemos imprimir imágenes o logotipos en las persianas. Presupuesto sin costo, excelentes precios y promociones para la comunidad beisbolera. Citas y mensajes al 55 15 10 46 08 o por correo electrónico. Estamos ubicados en Tajín 21 bis, Colonia Narvarte, atrás del Spa Parque del Seguro Social. Las rellenitas del béis, la nueva tradición del béisbol. Pruébalas en el Fray Nano. 21 de febrero de 1952 se lanza el único juego sin hit ni carrera en Serie del Caribe. Los Leones Rojos de La Habana vencen 1-0 al Cervecería del Caracas. Thomas Fine es el pitcher ganador que cubre toda la ruta. La carrera se anota en la sexta entrada con hit de Sandy Amorós. 22 de febrero de 1898. Jay Hughes de Baltimore y Ted Breitenstein de Cincinnati lanzan sin hit. Hodge en su segundo juego vence a Washington 9-0 y Breitenstein a Pittsburgh 11-0. 23 de febrero de 1931 se celebró un juego nocturno en Houston, Texas. Fue de preparación y primer choque nocturno entre dos equipos de ligas mayores. Chicago White Sox contra Cincinnati Reds.
23 de febrero de 1960. Comienza la demolición del Ebbets Field de Brooklyn, un parque legendario, casa de los Dodgers, donde estuvieron de 1913 a 1957. También vivieron aquí partidos de fútbol americano y fútbol soccer. Ya de regreso, amigos aficionados, y seguimos platicando del equipo de los Tigres, la entrevista con don Alejandro León. Pero vamos a colocar algunos números, por ejemplo, los campeonatos, que son 11 del equipo de Tigres, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Puebla y en Quintana Roo, naciendo en 1955, ya lo decíamos, bajo la dirección de Chuck Genovés, este hombre que tuvo a gente como el Loco Abad, Jaime Abad, a Leo Rodríguez, que se menciona que es el mejor tercera base en la historia del béisbol mexicano. También un hombre que lució verdaderamente, que ayudó a que sus Tigres fueran campeones, Fred Waters, un pitcher extranjero que mandaron el equipo de los Piratas de Pittsburgh, y ya para 1960 de nueva cuenta son campeones los Tigres con el manejo de Guillermo Garibay, teniendo en sus filas a un Roberto Ávila, que ya venía a despedirse después de haber sido campeón 6 años anterior, campeón de bateo con los Indios de Cleveland, ya prácticamente venía a retirarse con el equipo felino, pero es un nombre que entra en el libro de oro, junto con Ricardo Garza, Rubén Esquivias, Luis Tiant, que más adelante estaría en Grandes Ligas y sería ese año, 1960, el campeón en cuanto a triunfos, 17 victorias. Posteriormente, en 1965, bajo la dirección de Luis Chito García, Celedino Sánchez también estuvo jugando, un jugador que estuvo con el equipo de los Yankees de Nueva York, Armando Murillo, Gregorio Luque, Artur Cachú, José el Peluche Peña, que también estuvo en los Estados Unidos jugando. Para 1966 repite, ahora con nuevo manager, porque el primero había sido corrido, algunas situaciones ahí con el ingeniero Don Alejo Peralta, que en paz descanse. Ricardo el Chamaco Garza fue el manager campeón, y aparecieron nombres como un Arnoldo Kiko Castro, el cual posteriormente fue a vivir allá a Guasave, Manuel Ponce, Armando Murillo, Vicente Huevo Romo, también apareciendo en ese año de 1966, y de ahí hubo, digamos, una laguna, porque se trabajó bastante en cuanto a mexicanos, que era la idea de Don Alejo, que hizo su academia también, y sacó bastante gente, la verdad, en ese tiempo, que fue hasta 1992 que fueron campeones de nueva cuenta, así que pasaron 26 años para que levantaran el trofeo, y en ese tiempo aparecieron nombres como un Matías Carrillo, un Manuel Morales, conocido como el Pimienta Morales, José Pepillo Rodríguez, que había sido firmado para Estados Unidos y lamentablemente tuvo un accidente y falleció antes de irse a los Estados Unidos, José Juan del Piri Villacetín, Juan Manuel Palafox, Nicolás Castañeda, Ángel Moreno, José Julián Quirós. Por ahí podemos encontrar nombres también como un Derek Bryan, Mark Vanderborg, un Matt Alexander, ese rápido corredor, Alvin Moore. Y para 1992, que ya decíamos que fueron campeones, ahora bajo la dirección de Gerardo Gutiérrez, bueno, tenemos, y ustedes ya recordarán, sobre todo la gente ya no tan veterana, como uno de Bárbaro Garbey, Eric Lee Magdi, también Rafael Castañeda, Omar Rojas, el Guillermo Timón Rodríguez, Matías Carrillo, Jesús Chito Ríos, que vaya que lució con el equipo felino, novato del año también, Jesús Chito Ríos. 1997, ahora con Dan Firova, que fue su primer campeonato. Como ven ustedes, van a ser 3 campeonatos en forma consecutiva con el equipo de los Tigres, 97, 2000 y 2001. En 97 encontramos nombres como Luis Polonia, Alexander Cabrera, Sergio Omar Gastelum, Pedro Iturbe, Edgar Vega, el tremendo catcher también, Edgar Vega catcher, pero el otro era Darren Cox, tremendo catcher, Jorge Campillo, Ernesto Barraza y también Matías Carrillo, que ya regresaba a los Estados Unidos, haberse tomado una tacita de café por aquellos lares. Para el 2000, de nueva cuenta con Dan Firova, ya lo mencionábamos, aparecían nombres como Luis Carlos García, Sergio Omar Gastelum, Javier Robles, Luis Mauricio Suárez, Pablo Ortega, Santos Hernández, el dominicano Efraín Valdés. Para el 2001, Julio Franco, Luis Polonia, Roberto Vizcarra, Roberto Magallanes, ya Jorge Vázquez también estaba ahí dando sus buenos palazos, Alonso Beltrán, Pablo Ortega y Donald Henhor. Y para el 2005, ahora sería en Puebla, el campeón, el equipo de los Tigres, bajo la dirección de Enrique Che Reyes, y gente también como un Javier Robles, un Carlos Gastelum, un Serafín Rodríguez, Octavio Sandoval, Alejandro Armenta y Jesús Olague. Para el 2011, con Iker Franco, apareciendo ahora bajo la dirección de ¿quién?
de un tigre, Matías Carrillo, él el que los dirigía y los mandaba al campeonato, y además decíamos ya Iker Franco, Douglas Clark, los hermanos Contreras, los 4 Contreras, Will Romero, Scott Jason, Pablo Ortega de nueva cuenta aparece, para el 2013 Corey Aldrich, Alfredo Amézaga, Jorge Cantú, Douglas Clark, Karim García, Amauro Izanit y Hassan Peña, todos ellos bajo la dirección de Roberto Vizcarra, que de nueva cuenta va a ser el manager para este 2017 en la Liga Mexicana de Béisbol. Así que seguimos con la entrevista. Que esa vez se enojó tanto Chito de que le gritara que fue a llamar al umpire porque Alejo estaba en el dugout del Tigres y fue a llamar al umpire y le dijo, mire, ese señor que está ahí no puede estar aquí porque está de traje, no puede estar ahí. Y lo sacaron, fíjate, a don Alejo Peralta, que era casi el dueño del campo, no más del equipo. Y el umpire había sido don Armando Rodríguez, yo creo. Uno de esos, Digo, para muchos pantalones. Y entonces salió Alejo y le dijo a Chito, ahorita me corres tú, pero mañana el que se va muchas lenguas vas a ser tú. Y sí, al otro día lo corrió. Fue cuando puso de manager a Ricardo Garza. Pero te digo, pues ya estaba, vamos, lo puso como interino y después otra vez volvió Chito, etc. Cuando ganan los Tigres el campeonato, de premio se los lleva Alejo Peralta a Japón. En aquel entonces, pues Japón estaba empezando su béisbol apenas, su béisbol profesional. Pero eran rapidísimos los japonesitos, eran muy buenos, man. De hecho, ya los habíamos visto aquí en México en el 55, porque una selección de Japón fue la que inauguró el Parque del Seguro Social. Una selección de Japón que jugó contra una selección de aquí de la Liga Metropolitana. Y les ganaron a los japonesitos, fíjate. ¿No? Estuvo muy bueno eso. El caso es que cuando llegan los Tigres allá, juegan 15 partidos. Y de los 15, pierden 15. Entonces, bueno, decía Chito, nos ganaron 7 y nosotros perdimos 8. Entonces, yo me acuerdo que la porra del México, ajá, cuando empezaba ahí Tigres a irse arriba y que muchos aplausos y empezaban 1, 2, 3 a contar los 15 que habían perdido en Japón. Todo eso, imagínate lo que le dio de sabor al caldo en esa época. Sí, claro. O sea, todo eso era parte del show. Y sí, efectivamente. Pero llegaron a ese clímax que tú mencionas, por ejemplo, 65, 66, que son campeones. Sí, vuelven a ser campeones de 66, pero ahí ya traían a Al Rosen, un pitcher norteamericano. Por eso yo no les valgo eso de que en 66 también puros mexicanos, no es cierto. En 66 trajeron a Al Rosen, que ganó un juego, perdió un juego y otro salió sin decisión. Y te digo, pues, a mí no me van a platicar eso, si claro, todo eso lo estudié yo para hacer el libro de ti. Y de ahí hay digamos, 2 décadas prácticamente, un poquito más de 2 décadas en que Tigres no es campeón. Exacto. Digo, exacto. Hasta llegó ahí. Sí, pero fíjate la visión que tenía don Alejo, que es cuando empieza a poner el sistema Peralta, de un pitcher cada 3 entradas. Y eso, a final de cuentas, vino a ser lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, ya los pitchers abridores salen nomás a cumplir con sus 5 entradas, si es que alcanzan. Y en aquellas épocas, todos los pitchers terminaban los juegos, no había pitcher de relevo, no, hombre. Oye, yo me acuerdo de Panchillo Ramírez, qué clase de pitcher de los Diablos Rojos del México. Y Arturo Cachús de los Tigres, hombre, esos señores, tú decías, híjole, es que si sacan la primera entrada sin que les hagan daño, ya no les hicieron nada. ¿Por qué? Porque se asentaban y conocían también el picheo y el bateo de Liga Mexicana, que efectivamente, si no les hacía nada, pues ahí ellos se mantenían. Y rolitas del cuadro y elevaditos y no les hacían nada, ¿no? Entonces
Fue una época de muy buenos pitchers mexicanos, porque además no se los llevaban en ese entonces a Estados Unidos. A raíz de Valenzuela, que se fijaron que, ay, oye, los mexicanitos también las pueden, entonces sí, se abrió la puerta para llevarse a todos los pitchers mexicanos que hubiera. Pero eso ya fue después del 80, donde viene el trancazo más fuerte para la Liga Mexicana, y fue el asunto de la nave. Los muchachos querían hacer su asociación de peloteros, y entonces, pues en parte tuvieron culpa, en parte no tuvieron culpa. Yo siempre he dicho que si don Alejo hubiera pensado un poquito más con visión, habría dicho, bueno, pues que hagan su liga, y vamos a tener como en Estados Unidos, la nacional y la mexicana, o la ANAVE y la otra, ¿no? Pero no, él quiso acabarlos a como diera lugar. Eso, de alguna manera, le dio en la torre a la afición, porque los aficionados iban por ver a determinados peloteros. Y cuando viene el problema de la nave, los mejores peloteros se fueron a la huelga. Porque fíjate, ese movimiento, poca gente lo sabe. Los que lo iban a guiar eran Ramón Arano y Héctor Espino. Ellos iban a ser los líderes del movimiento de la los nave. caballones. Claro, el mejor bateador y el mejor pitcher. Pero ¿qué pasó? Que Héctor Espino dijo, no, yo no quiero saber nada de broncas. Ahí arréglense. Y Ramón Arano fue y le dijo a don Alejo, no, hombre, déjame, mira, Alejo, que estoy a tus órdenes. Y que no, le dijo don Alejo, porque a ti te tienen una semana y a la semana te botan a la fregada. Y ya no, por eso no aceptó. Y entonces, ellos, aconsejados por sus abogados, que eran de la Secretaría del Trabajo, ellos exigían que se les viera como trabajadores. Entonces, que tuvieran un determinado sueldo, un determinado horario, determinadas prestaciones. Y por supuesto los dueños de equipos, no. Ellos decían que no eran como trabajadores, que eran como artistas. Y a los artistas se les paga de acuerdo a sus potencialidades, ¿no? Entonces, te digo, ambos tenían razón, fue el estira y afloje, y tronó la liga, salió Toño Ramírez Muro de la presidencia, y entró Beto Ávila, que era incondicional de Peralta, entró Roberto Mansur, y entró Pedro Treto Cisneros. Después de eso, Beto Ávila se dedicó a la política en Veracruz. Como buen político también resultó ahí con raterías y cosas parecidas. Dicen que se robó todos los botes de basura de Veracruz. No sé, ya sí no sé si es cierto o no. Pero el caso es que pues, Mansur se dedicó a los diablos y Treto se quedó como presidente. Y él efectivamente, como alguna vez lo escribí, él recogió un cadáver. El cadáver que recogió creó una liga fantástica, man. O sea, a ello se debe que el béisbol haya seguido. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento, además de que todo el mundo te observará. Vozydeporte.com, emoción y pasión. ...24 de febrero de 1990... Tony Conigliaro, de Medias Rojas de Boston... fallece a los 45 años de edad por una infección en el riñón. Fue el pelotero más joven en ganar un título de jonrones. En 1967, Jack Hamilton, de Los Ángeles, lo golpea en la cabeza con un lanzamiento descontrolado y perdió parcialmente la vista, bajando su rendimiento. Pero en 1970 logró batear 36 jonrones, el más alto en su carrera.
25 de febrero de 1934, fallece víctima del cáncer John McGraw, quien por muchos fue considerado como el mejor manager de todos los tiempos. En 33 años como dirigente, 30 con los Gigantes de Nueva York, ganó 2.840 juegos, 10 banderines de la Liga Nacional y 3 series mundiales. 26 de febrero de 1946, en Mazatlán, los Venados dirigidos por Manolo Cortés le ganan la final de la Liga de la Costa en 13 entradas a los Ostioneros de Guaymas, que era manejado por Agustín Bejarano. 27 de febrero de 1989, John Olerud, a los 20 años de edad, es sometido a una operación para removerle un aneurisma cerebral, del que se recupera para triunfar en las mayores. Juega 17 años a este nivel, con 500 dobletes, 255 jonrones y 3 guantes de oro como primera base. Cuando se va Tigres de aquí a Puebla, pues hay detalles muy importantes. Simplemente, por eso te conocí, porque pues iba yo allá con los Tigres a Puebla y tú estabas ocupado de los menesteres de la crónica. Y bueno, se empezaron a expander los, ¿cómo te dijera? Sirvió que se fuera a Tigres, porque se empezaron a expandir vamos, había personas que el sábado y domingo se iban a Puebla a ver jugar a los Tigres. Claro, ya como se fueron a Cancún, pues ya estaba más difícil, ¿no? Pero de que mucha gente que le iba al Tigres, y te voy a decir por qué. Porque el Tigres fue un equipo que cuando ya se quedó con puros mexicanos, la fama que les hizo, por ejemplo, el Mago Septién, era de que eran los chamaquitos de los Tigres. O sea, que era el equipo joven, era el equipo sin experiencia, era el equipo, pues el patito feo, por decirlo así, y que le ganara al México, su mecha. México con aquellos peloterazos que traía ya. Entonces fue como el Tigre se fue haciendo de mucha afición. Y luego ganan en el 65 jugando con puros mexicanos, más. Entonces, cuando muere don Alejo, se soltó el rumor de que en el testamento de él decía que se lo dejaba a Carlos Peralta, al ingeniero Carlos Peralta, con la condición de que no lo vendiera, porque inclusive si lo vendía, la parte de la herencia que le tocaba a Carlos Peralta se iba a repartir entre los demás parientes. Y claro, pues de momento dice, no, es que no me quite nada, yo me quedo con el equipo. Pero a Carlos nunca le ha gustado el béisbol. A él le gusta la fiesta brava, le gustan los toros, el automovilismo también. Le gusta el automovilismo, le gusta el golf. Entonces, pues alguno de sus abogados le ha de haber dicho, no, mira, pues podemos decir que en las letras chiquitas dicen esto y ya en el testamento. Y entonces por eso ha de haber dicho, no, pues lo vendo. Porque digo, si hubiera acabado en último lugar y lo quisiera vender porque el parque está vacío, pues yo no diría nada. Pero oye, después de ser campeón allá en Cancún y con el parque lleno, no hay un motivo así real como para deshacerse del equipo. A menos que, no sé, que necesite dinero. No, pero que él pone es de que no le gusta que se esté contratando a los mexicanos nacidos fuera de nuestro país, ¿no? Bueno, tiene su dejo de razón. No se está trabajando con los mexicanos. Tiene su dejo de razón. Eso tiene mucha razón. Y te voy a decir una cosa, qué bueno que tocaste ese tema, porque yo estoy de acuerdo con Pepe Maiz, con Carlos Peralta y con los Diablos Rojos del México. No puede ser que ellos hayan hecho el esfuerzo de tener una academia, de preparar a los peloteros mexicanos para tener peloteros, no nomás para ligas mayores,
sino para aquí, para el béisbol de la Liga Mexicana. Para que ahora vengan unos hijos de vecino que porque la ley dice que si son hijos de mexicano, nacidos allá, con eso son reconocidos mexicanos. Perdóname, en el deporte eso no cabe. Tú sabes que si no se siente la camiseta, nunca va a ser. A mí me llama mucho la atención que, bueno, se murió Alonso Pérez, la Federación Mexicana de Béisbol ya no sirve para nada, no tiene ni voz ni voto. Entonces ahora la selección esa que hicieron, la hace la familia González, el papá del Titán y del otro, ¿cómo se llama? Edgar González. Y digo, la hacen porque creo que inclusive ponen lana para hacer esa selección, pero te encuentras ahí con nombres y apellidos que ni siquiera son latinos. Entonces, ¿cómo va a ir un grupo de muchachos gringos, porque son gringos, a representar a México? Lo dijo Pepe Maiz en una entrevista que le hicieron allá en Monterrey. Dijo, no es posible que una persona que ni siquiera vive en México, que es el dueño de los Potros de Tijuana o de los Toros de Tijuana, Toros, vive en San Diego, California, y es el que quiere traer a quién sabe cuántos potros. Me parece que la razón de Pepe Maiz es muy justa. Ahora yo hasta hice una notita donde dije, bueno, si van a venir, que les paguen con pesos, no con dólares, ¿no? Digo, si están considerados como mexicanos, pues hay que pagarles como mexicanos. Sobre todo en esta época, es una incongruencia. Por eso te decía yo que si habías visto mi columna, porque yo pongo que es una incongruencia, que ahorita que nos están queriendo regresar a los mexicanos para acá, de allá de Estados Unidos, nosotros estamos pensando en traer jugadores pochos a que jueguen en Liga Mexicana y que se lleven los pocos o muchos dólares que aquí hay en México. Yo conozco muchos, he conocido muchas ligas, he conocido muchos propietarios, he conocido mucha gente del béisbol y casi siempre los nuevos piensan que con traer extranjeros ya la hicieron. En alguna ocasión me tocó, no sé si tú estábamos en Culiacán y hubo una junta, cuando se hacían las juntas de Liga Mexicana y luego la Liga Mexicana del Pacífico. Y en la junta de la Liga Mexicana del Pacífico se paró un señor, creo que Humberto Galaz se llama, que fue inclusive compilador de allá de la Liga del Pacífico. Se paró y le dijo al doctor Arturo León Lerma, ¿sabe qué, doctor? Hemos pensado nosotros hacerles una petición a ustedes como directivos, que se traigan umpires norteamericanos, porque los de aquí de México dejan mucho que desear. Había que pedir la palabra, y yo no me detuve a pedir la palabra, me paré y le dije, sí, y que también traigan cronistas gringos, y que también traigan público de allá de Gringolandia, porque los mexicanos no servimos para nada, según el señor. Entonces mejor váyase. ¿Por qué no le dicen al gobierno de Estados Unidos que se los adopte y se van para allá? Y pues allá sí van puros gringos, ¿no? Y digo, porque eso sí me renchina. Como te dijera, el pelotero mexicano es muy humilde, sí, pero lucha por obtener los mejores lugares. La prueba está que pues hemos tenido un Fernando Valenzuela, un Vinicio Castilla, un Beto Ávila ya en los albores del béisbol, que han sido figuras en el béisbol de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que seas prietito y que por eso no puedas tú pichar, o no puedas tú dar jonrones. Bueno, pues ahí está, el mismo Titán González, es el cuarto bate de los Dodgers. ¿Qué quiere decir? Que en el Dodgers no hay uno que batee tan duro como el Titán. Entonces todo eso cuenta. Quiere decir que los mexicanos sí podemos. Pero ahí lo que mencionas como lo de Adrián González. Adrián González es nacido allá en Estados Unidos. Por eso. Sergio Romo nació en Estados sí, Unidos. Pero como quiera que sea, dices tú, el nombre y el apellido son latinos.
te digo, es que para ser mexicano hay que sentirse mexicano. Sí. El malinchismo es algo que nos tiene como nos tiene, Abelardo. Aquí cualquier extranjero, sea lo que sea, es tenido como Dios. Los mismos negros que venían del béisbol de Estados Unidos, que allá los discriminaban, ellos decían, hombre, allá me discriminan, aquí yo soy el ídolo de todos estos. Y ese es el malinchismo de aquí de México. Aquí, que no digan que no hay discriminación. ¿Qué pasaría? Que no creo que acontezca, pero que desapareciera, que ya no tuviera Tigres en Liga Mexicana. ¿Sucedería algo en nuestro béisbol? ¿Pasaría algo? No, definitivamente no, porque no es, como te dijera, vamos, si te dijeran desaparece Tigres, desaparece Monterrey, desaparece México, oye, pues entonces sí, pero no, hombre, los Tigres no hacen media, en primer lugar, por el lugar en el que están. Todavía si estuvieran aquí en Puebla, a lo mejor sería más fuerte el golpe, pero están en Quintana Roo. Ya los aficionados del Tigres de aquí, de la ciudad, a Quintana Roo no van a verlos. Y te voy a decir, pues como todo, cuando yo conocí el béisbol, que entonces te digo era Azules del Veracruz y Diablos Rojos eran los equipos de aquí de la capital, oye, pues cuando desapareció el Veracruz, todo el mundo decía, ¿qué van a hacer sin el Veracruz? Y ya ves que no pasó nada. No pasó mucho tiempo sin que hubiera un Anáhuac y un México Azul, y que fracasaron, y luego llegó el Tigres. Pero no pasó nada. Y te digo, yo sí creo que van a desaparecer los Tigres, pero no va a pasar nada. Si desapareció el Parque del Seguro y no pasó nada, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, si nos acaban de subir la gasolina hasta donde la subieron y no pasó nada. Una enorme felicitación de nueva cuenta a toda la afición felina. Es un gusto que permanezcan, porque además, digo, junto con Diablos Rojos del México, junto con los Sultanes de Monterrey, más los dos primeros que mencionábamos, Tigres y Diablos, son equipos que jalan mucha gente en las diferentes plazas, y eso es importantísimo, por supuesto, que sea, porque a final de cuentas, eso mantendrá viva a la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, posiblemente recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Igualmente lo pueden ver el programa a través de la página de vozydeporte.com. Ahí hay una pancarta, ustedes pueden darle clic y ver de todos los programas anteriores. Por supuesto, denle también ahí a la manita de que les agrada el programa, sus comentarios, que son importantes, y seguiremos platicando más de béisbol para la próxima semana.